La gloria y la honra es para ti, por el privilegio de poder estar aquí, Señor, y disfrutar de tu presencia. Gracias, Señor, por tu sacrificio, por tu cruz, por tu sangre, Señor, que nos limpió, que nos rescató. Nos has dado la oportunidad de adorar tu nombre, de alabarte, Señor, de glorificarte. Ayúdanos, Señor, para que no sea solo con cánticos, para que no sea solo, Señor, un domingo, que sea continuo en nuestra vida. En tu nombre, Señor, va a ser expuesta tu palabra en este lugar. Y te pedimos que seas tú en control, que seas tú ministrando a las vidas, Señor. Quita de lo de nosotros, de lo nuestro, y coloca lo tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los bendigo, amados. Dios es bueno y está hablando desde que inició este servicio. Y sea cual sea tu situación, tu circunstancia, quizás ahorita es alegre, quizás no tanto. Busca siempre ser lleno de la presencia de Dios y que tu lámpara sea llena de ese aceite. Yo escuchaba a mis hermanas ministrando aquí y le doy la gloria a Dios porque el mensaje que Dios me ha permitido el privilegio de compartir hoy tiene que ver con todo lo que aquí se estaba cantando. ¿De qué está llena tu lámpara, hermano mío? ¿Qué estás permitiendo que entre en tu corazón, en tu vida? Tiene que ser Dios. ¿Sabe? Porque si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Todo lo que tú hagas, si Dios no está allí, siendo el centro, siendo el soporte, es vano, es inútil, es hueco, no tiene un futuro más que lo que podemos ver en esta tierra. Y dice la Escritura que esto pasará un día. Un día esto va a pasar y no habrá ni memoria. También nos dice el Señor que si todo cuanto anhelamos y esperamos en Cristo se limita a esta vida temporal, eso es algo digno de lástima. Porque esto un día va a acabar y lo que Dios nos ofrece es más grande, va más allá. No se acaba. Amén. Les doy la bienvenida nuevamente y quiero compartir un tema con ustedes en esta mañana que el Señor me ha permitido titular esta madrugada, no tenía todavía un nombre para eso. Y es: ven, únete y aprende. Y ya van a ver por qué, el nombre. Yo los invito, los que trajeron sus Biblias, me puedan acompañar en esta mañana. Vamos a leer la palabra del Señor. Ya va, algo importante aquí. Ahora sí. Ok. Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Mi hermano me apoyó allí colocándolo en la pantalla. Voy a leer primero Reina Valera, que es la que comúnmente tenemos todos. Dice la palabra y leo bajo la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. En esta versión que vemos ahí en la pantalla, me pareció muy interesante. Esta es una versión de la Biblia en inglés. Aleluya. Y dice: estás cansado, agotado por la religión. Ven a mí, escápate conmigo y recuperarás tu vida. Te enseñaré a descansar de verdad. Camina conmigo y trabaja conmigo. Observa cómo lo hago. Aprende los ritmos espontáneos de la gracia. No te pondré nada pesado ni que te quede mal. Acompáñame y aprenderás a vivir con libertad y ligereza.
Qué hermoso, ¿verdad? Miren, Dios nos ama. Este es Dios. Este es Dios. Pero muchas veces, ¿sabes? Nosotros queremos servirle a ese Dios poniéndonos peso a nosotros mismos y haciendo cosas, porque quizás lo hemos aprendido, no ha sido culpa nuestra, quizás hemos sido mal enseñados. Cosas que hacemos como tradición, como un ritual, como un método, porque en algún momento a alguien le funcionó o a nosotros mismos nos funcionó algo y queremos repetirlo y repetirlo. Pero Dios te dice, mira allí, aprende los ritmos espontáneos de la gracia. Y algo espontáneo no es una improvisación, es algo que tú tienes que dejar que fluya de parte de Dios. Su gracia. ¿Sabes? Esta mañana, como les decía, Dios me permitió colocarle un nombre a esto que vamos a hablar, a este tema. Su palabra. Pero por primera vez, desde que Dios me ha dado la oportunidad de estar aquí y compartir su palabra, hasta anoche, Dios me había dado muchas para mí. Y yo decía, Señor, pero ¿y qué tú quieres hablar a mis hermanos? Siempre es la pregunta. Mi hermana María Rebeca decía la semana pasada que también ella le preguntaba, Señor, ¿qué tú quieres hablar? Y todo el que pasa por aquí, eso es lo que hacemos. ¿Qué tú quieres hablar? Porque es una responsabilidad hablar de parte tuya. Yo pudiera agarrar cualquier cosa o cualquiera de mis hermanos y hacer una exposición como el que está estudiando académicamente, pero no es eso. Se trata del ritmo espontáneo de su gracia, de lo que Él quiere hacer. Entonces, por primera vez, yo tenía tanta palabra que había recibido de Dios, de cosas que me están pasando, y yo no sabía qué traer hoy para acá. Y anoche yo agarraba la Biblia y leía y decía, oh, gloria al Señor, recibo esa palabra, pero aún no sé cómo ordenar todo eso, porque yo tengo que llevar un mensaje concreto. Si yo hablo todo lo que tú me estás diciendo, tendríamos que hacer ahí un servicio de no sé cuántas horas. Bueno, y Dios lo hizo. Gracias a Él. Miren, a veces uno quiere hacer cosas para Dios y la quiere hacer a tu manera y por eso es que te cuesta. Deja que Él haga. Abre. Ponte a un lado y deja que el Espíritu Santo entre y comience a ordenar las cosas y comience a decirte cómo es que se hace. ¿Sí? Dios te ama mucho y no quiere que cometas errores, que sigamos cometiendo errores. Ya fue suficiente con haber desobedecido allá en Edén. Y Él quiere que nos volvamos a unir. Uno con mi Abba, decía la adoración del sister, ¿verdad? Y Dios ministraba a través de nuestras hermanas y decía, obediencia, sé obediente. Deja que yo haga lo que yo quiero hacer. Déjalo, no lo limites. No lo encierres, no le pongas patrones. Ese no es Dios. Eso es religión. El Señor dice, venid a mí, te llama, te invita. Venid, acércate a Jesús. Mi hermano, pon la siguiente imagen, por favor. Jesús, en las Escrituras, se presenta como cabeza del ángulo, piedra viva. Mira lo que dice allí. Acérquense a Él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Amados, conseguí este ejemplo bien sencillo de la cabeza del ángulo. Si ustedes ven esta edificación, es algo sencillo, un arco, sin mayor peso. Hay dos columnas, pero llega un momento en que las piedras empiezan a tomar una curva. Y todo el peso de ellas cae en la piedra que está en el medio. ¿Se dan cuenta que tiene una forma especial para que las otras encajen? Esa piedra tiene que ser más resistente que todas las demás para que soporte el peso del resto.
Ese es Cristo. No agarres el peso tú de lo que el Señor ha puesto delante de ti. Ven a Cristo, dice acércate. Y ese acercarse no es acércate por un instante o míralo de lejos. Es acércate con la intención y la idea, denota, quedarse, permanecer. Permanece en Cristo, que sea Él donde repose tu peso. De tu trabajo para el Señor, de la situación que estás enfrentando que dice, Señor, ¿hasta cuándo? Dios habló y dijo, espera tu tiempo y reposa en mí. Yo estoy haciendo. Nos cuesta esperar. También podemos ver en algún pasaje que Jesús es la piedra angular. Ya no habla de un arco, sino una edificación rectangular o cuadrada donde se colocaba una piedra en las esquinas y esa piedra daba soporte, fuerza a las paredes y las unía. Hoy puede ser equivalente en nuestro tiempo a una columna que tú coloques en las esquinas de una edificación. Eso une y da soporte. Eso es Cristo en la iglesia. No camines solo. Mira, si tú tienes algo, yo tengo algo, es porque Dios nos ha dado su gracia. No es tu carisma, no es tu capacidad, no es la mía. Es porque Dios ha dado su gracia para que nosotros podamos caminar. Pero Dios enseña de muchas maneras. Uno es ninguno. Uno es ninguno. Tú solo eres una multiplicación por cero. Yo solo, nada. Necesitamos de tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestro Dios. Esta mañana yo estaba esperando un carro con mi familia para venir aquí. Y pasaba un carrito por puesto y hacía así. Somos tres. Y pasaba otro y hacía así. Somos tres. Y pasó otro 3 veces. Al cuarto venía un carro y le digo a mi esposa, no, yo digo, Señor, que ella no diga uno, que diga que viene vacío, no sé. Pasó full. ¡Bum! Y era bueno, ninguno. ¡Bum! Uno es ninguno. Tú necesitas de los tres. Después de eso pasó un carro y nos venimos. Pero mientras tú estás allí tratando de conectarte con Dios y de escuchar a Dios, Dios te habla de muchas maneras, de muchas formas te habla. Lo que tienes que estar atento para saber oír. ¿Sí? También dice el Señor, lleva mi yugo. Eso habla o hace referencia a estar unido. Unidad. Yo creo que la mayoría sabe lo que es un yugo. Un yugo era un instrumento, una barra, vamos a decirlo así, que se colocaba a un animal que tenía fuerza, un buey, y otro al lado, y tenían que ser similares en tamaño para que ellos entre los dos pudieran trabajar juntos, para moler, para trillar, para arrastrar un arado para la tierra. Eso los mantenía allí. Si este jalaba para acá, el otro se iba. Si aquel jalaba, aquel se iba. Y tenía que estar parejo. Así te dice Jesús que camines con Él, caminemos con Él de esa manera. Oye, decía en lo que leíamos anteriormente, camina conmigo, trabaja conmigo, mira cómo yo lo hago, observa cómo yo lo hago. No observes cómo lo hizo el hermano aquella vez, no observes cómo lo hicieron en otro sitio. ¿Cuántos vienen aquí de otras congregaciones? ¿Pueden levantar su mano? Sí, mi hermano Javi, levanta la mano también. Los pioneros de la casa, 4, vienen de distintas congregaciones. Y ya el pastor explicó en su momento el propósito de Dios con eso. ¿Sí? Entonces, Dios hoy nos dice a todos, suelta el método, suelta lo mecánico. Es lo que aprendiste un día ya. Ojo, en tus congregaciones donde tú vienes, tú allí conociste a Dios, tú allí recibiste el Espíritu Santo, ¿sí? Pero hoy Dios te está recordando que no se trata de cómo, ay, pero es que allá. ¿Se acuerdan cuando la gente decía en el desierto, en Egipto comíamos tomates y chaguarma y pizza y cosas? No mires atrás. Si tú saliste de allá fue porque Dios lo permitió.
No para que recuerdes algo malo, si es que hubo algo malo, sino porque fue una época, una temporada que te tocó estar allí para aprender algo y ahora perfeccionarte en este tiempo. ¿Sí? Son nuestros hermanos, los amamos, somos un solo pueblo y Dios nos llamó a estar unidos. Y hoy vamos a hablar de la unidad. Amén. Lleva mi yugo. Juan 17, del 20 al 21, dice, mas no ruego, Jesús estaba orando por sus discípulos, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Decía la última adoración que oímos, que debemos anhelar más de ese aceite, de esa unción del Señor, para ser verdaderos testigos de Cristo, dar testimonio de Él, predicarlo con fidelidad, para que crean, ¿sí? Para que el mundo crea. ¿Qué pasa cuando en el pueblo de Dios hay división? La gente ve eso, contiendas, diferencias, y dice, no, ahí no está Dios, porque si allí la gente se está matando por una idea, ¿cómo Dios está aquí? No, Dios nos llama a estar unidos a Él, que es la cabeza, el cuerpo, todo, dirigido por la cabeza. Y dice que esto es una cadena. Padre, yo te conozco, yo te amo, yo tengo una relación contigo. Y eso fue lo que yo le mostré. Eso fue lo que le mostré a estas personas que tú me entregaste. Gloria a Dios. A estas personas que tú me entregaste. ¿Sí? Entonces, Jesús viene y dice, ahora ayúdalos. Y te pido no solo por ellos, sino para que cuando ellos hablen, los que le escuchen crean, porque ellos hablan de ti y de mí con fidelidad. Gloria. Con fidelidad, porque en realidad nos mostramos y nos dejamos conocer. Jesús dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el que nos vea a nosotros, amén. Gracias, Padre. Y el que nos vea a nosotros, ¿a quién tiene que ver? A Cristo. Y eso es lo que Jesús oraba. Señor, ayúdalos para que, no solo por ellos yo te pido, sino para que los que reciban el mensaje de nuestra parte que ellos llevan, también crean. Y sea una multiplicación con fidelidad, mostrando a Dios. ¿Sí? Y a eso está llamada la iglesia. Y es importante, amados, hermanos que están al frente de un departamento, en los hogares en bendición. Mira, a mí me parece maravilloso lo que Dios ha permitido en este último tiempo en los hogares, llevando su palabra en serie. En serie. Y me parece la guinda cuando el pastor nos comparte por el grupo el resumen de esa semana. ¿Por qué? Y ya lo vamos a ver. Porque tiene que haber una unanimidad, una unidad en lo que se enseña. ¿Para qué? Dice la palabra, para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina y que yo enseño una cosa y mi hermano enseña otra y aquel enseña otra de lo mismo, del mismo tema. La palabra es una, Dios es uno y por ahí tenemos que entrar todos. No porque aquí haya una dictadura, sino que Jesús es la verdad. Lo que esté fuera de allí es mentira y lo que esté fuera de allí lleva a perdición y a condenación. ¿Sí? Aprende de mí, habla de conocerle, de una relación. ¿Y dónde nosotros conocemos a Dios? Si no es en su palabra. Empezamos a ver cómo es Él, su carácter, qué le agrada, qué no le agrada. Pero más allá de un mandamiento de qué puedes o no puedes hacer, tú empiezas a amarle porque tú empiezas a ver sus atributos. Santo, es eterno, pero es amor. Es amor, pero es justo.
¿Qué pasa cuando no conocemos a Dios y solamente predicamos que Dios es amor, amor y amor y amor? Vamos a enseñar mal a las personas. Sí, Dios es amor, pero también es Dios justo y no tolera el pecado, no convive con él. Ven como estés porque Dios te recibe, pero no vas a habitar en su presencia viviendo en el pecado. Él te recibe porque Él te va a limpiar, Él te va a transformar y Él te va a sanar tu corazón. No, hermano, es que vamos a empezar a ver cosas que aprendemos. Dios ama al pecador, pero a su pecado lo aborrece. Eso es antibíblico. Salmos 11:7 dice que Jehová está airado con el impío todos los días. Quiere decir que hasta que no nos arrepintamos, hay enemistad entre nosotros y Dios. Y no es que Dios es malo, es que nosotros pusimos enemistad. Y Dios es tan bueno que Él fue el que buscó la reconciliación y puso todas las condiciones. Eso es lo que tenemos que llevarle a las personas. Y si en algún momento aprendimos eso, mira, si la palabra te está diciendo lo contrario, tenemos que tener un corazón enseñable. No podemos echar un vino nuevo en odres viejos. Si tú tienes ese botellón de agua que está sucio con saltones y cuánta cosa y le quieres echar agua limpia, tú tienes que vaciarlo de lo que está sucio y contaminado para que el agua limpia, fresca del Señor, entre allí. Entonces, humildad. El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso es reconocer que nos equivocamos, que necesitamos de Dios en cada instante. Vacía tu corazón de las cosas que la Biblia te dice que no están correctas y no te aferres allí porque lo aprendiste un día y te funcionó un montón de veces. Habla de relación. Primera de Corintios 1:10. Vamos a ver qué dice. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Habla de hablar lo mismo, conociendo todos lo mismo a Dios de la misma manera y viviendo todos en base a ese conocimiento de Dios de la misma manera. Hay una unidad perfecta. La unidad, hermanos, amados, en la iglesia no se trata solo de una uniformidad entre nosotros, estar en un acuerdo, sino estar en un acuerdo en base a ¿qué? Porque yo puedo poner mis parámetros si todos nos ponemos en un acuerdo, pero Dios está en el centro, es según su estándar el acuerdo en que tenemos nosotros. A veces hemos querido hacer cosas. Ojo, no estoy diciendo que aquí no haya dirección de Dios, cuidado. Pero Dios en algún momento nos ha dicho, esperen un poquito más. O eche eso para atrás, reajusten y ahora sí. Bueno, porque quizás hemos metido algo allí en algún momento que por querer ayudar a Dios. Y Dios dice, no, así no. En lo que corrijan eso, caminamos, vamos. Y vamos a ver, ¿podemos estar en un acuerdo aquí? ¿Es posible? En 5 cosas por lo menos. Santo, bueno, voy a pensar que sí. Si yo le preguntara a mis hermanos, ¿qué es la iglesia? Somos nosotros, pero en este lugar donde nos congregamos, ¿es un lugar para qué? ¿Para qué, mi hermano, es este lugar donde nos congregamos, mi hermano Nelson? Aquí, ¿para qué es este lugar? Dime una cosa. Para aprender la palabra, ¿estamos de acuerdo? Es un lugar de discipulado. Mi hermana Rudy, ¿para qué es este lugar? Para adorar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en un acuerdo. Es un lugar donde debe haber orden y disciplina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les gusta la disciplina? Los mentirosos no van para el cielo. A mí cuando me han corregido, incluso por la palabra, no me gusta. Pero Dios te le da el cuello y te dice, recibe, estás mal. Ahora, ¿qué no es? Le puedo decir, no es un lugar
para entretenernos. ¿Estamos de acuerdo? No se aburran, pues. Vamos a leer Biblia. Entonces, estamos en un acuerdo, pero todo eso fue dado por Dios, primeramente. Porque lo vemos en las Escrituras que es así. Entonces, vimos que Jesús es la cabeza del ángulo, es la piedra angular que une, soporta y mantiene la edificación que es su iglesia. Y decía esa palabra que vimos allí, que somos un cuerpo, una edificación espiritual llena de sacerdotes. ¿Quién es el sacerdote? El que presentaba las ofrendas delante de Dios en nombre del pueblo. Ahora tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, pero tenemos un acceso directo por medio de Él. Y nosotros presentamos ofrendas espirituales, ya no son cosas materiales, animales que matamos, ni libaciones, nada de eso. Agradables a Dios por medio de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra mejor ofrenda es nuestra manera de vivir imitando a Cristo por medio de Jesús. Está bien hacer ayunos, vigilias y actividades, pero lo principal que Dios quiere es la obediencia a su palabra conforme a Cristo. Cristo es el verbo, Él es la palabra. La Biblia dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es el verbo, es la palabra. Entonces, esas ofrendas agradables a Dios que como sacerdocio santo presentamos al Señor es por medio de Cristo, nuestra vida unida a Cristo. Y decía también el Señor en ese pasaje que leímos, que Él nos dará descanso para nuestra alma. Miren, nos va a enseñar a vivir con libertad. No tienen que responder esto. Pero quizás aquí hay gente que si cuando termina el servicio, después de la predicación, no hay una administración, se siente incompleto. Y se va como que faltó algo. Eso no está mal, el Espíritu Santo dirige como Él quiere. Pero no te puedes hacer esclavo de un patrón. Porque Dios es soberano y hace como Él quiere las veces que Él quiere, cuando Él quiere. ¿Sí? O... no sé, hay tantas cosas que nos pueden encapsular o encapsular al Espíritu Santo y decir ese servicio que va y no se siente la presencia de Dios. No. Cuando se predica su palabra con fidelidad, Él está allí. Cuando se alaba su nombre con un corazón sincero, Él está allí. Cuando se exalta su majestad, Él está allí. Amén. Ahora, te preguntaba, ¿qué hay en tu lámpara? ¿Es aceite? ¿O es gasoil? ¿O qué cosa hay? Otra cosa que nos gusta mucho es las descargas emocionales. Y wow. Bueno, el Espíritu Santo prende el fuego en hermanos y ellos se dejan llevar por el Espíritu y Él ministra. Pero siempre tiene que ser así. Si no, un día no es así, oye, ahí también estuvo Dios. Lo que te quiero decir, hermanos, no estoy, ojo, otra acotación, no es una crítica, nada de esto, nada que ver. Como dijimos, el Espíritu Santo es soberano, Dios es soberano. Pero que no te acostumbres a un patrón, a encerrarte. Mi hermano Luisito, pon la otra imagen, por favor. Mira esto. A veces nosotros nos movemos de manera religiosa y no nos damos cuenta. Guiados por métodos para hacer las cosas para Dios, o por rituales, o por tradiciones, o por creencias. Y fíjense, un método es una manera específica de llevar a cabo algo, un conjunto de procedimientos. Porque una vez lo hice y me funcionó, y lo repito, y lo repito, y lo repito, y lo repito. Pero yo no dejo que el Espíritu Santo me dirija, sino que ya yo me lo sé. Ustedes, en estos días fui a la casa de mi hermano Nelson y estábamos allí con los niños y recordamos un pasaje donde donde David se enfrentaba a los filisteos y en un monte
Rafaim, si no me recuerdo mal, Rafaim. Estaban los filisteos allí y él le decía, Señor, no, dale de frente, que yo los entrego en tus manos. Dale. Y subió David con su ejército y Dios le dio la victoria. Pasó un tiempo, el ejército filisteo, lo que quedó de él, se replegó, reclutaron más gente y fueron otra vez en el mismo sitio. ¿Usted cree que el ejército filisteo iba a actuar de la misma manera? Llevaban una estrategia diferente, seguramente, pero Dios siempre va adelante. Y David le dijo, ya los derrotamos ahí mismo. Señor, voy adelante. No. Bordea el monte y sube. Y cuando tú escuches pasos de marcha por encima de las balsameras, unos árboles inmensos, es que yo voy ahí. Ataca porque los entrego en tus manos. David no dijo, no, ya yo me sé este cuento, ya 2 por 2 son 4, 0 pago. No, él consultó a Dios. Entonces, vivir en Dios no se trata de un método. Tampoco es un ritual. Hermanos, si nosotros vivimos una vida en Dios, dependiendo de rituales, para que Dios se haga manifiesto, entonces, ¿para qué sirvió la cruz de Cristo? ¿Para qué Cristo murió? Fue vana su cruz. En un tiempo, acuérdense, en el Antiguo Testamento, todo apuntaba a Cristo. Todo apuntaba allá. Y en este tiempo, todavía hay hermanos que viven echando sal y aceite y cosas. Hermanos, si nosotros dependemos de eso para que Dios se haga presente, Cristo murió por el gusto. Entonces, ¿qué es un ritual? Una secuencia de actividades, más o menos lo que pude traer, que implica gestos, palabras, acciones u objetos venerados, realizados según una secuencia. También hay métodos ahí. Hace tiempo vi algo, y es que ponían una cruz en una iglesia, una cruz de madera, y entonces la gente escribía sus pecados en papelitos y venía y ¡pam! Y lo clavaban en la cruz. Bueno, y cuando Cristo estuvo allá, ¿qué fue lo que hizo por nosotros? O agarran y ponen un caldero así y los prenden y los queman. Estamos quemando nuestros pecados. O sea, Cristo no nos limpió de nuestros pecados, Cristo no nos redimió. Fue insuficiente la cruz. Eso es mentira. No vivas una vida, pretender vivir una vida en Dios con métodos, con rituales. Tradiciones son cosas que aprendemos y que se va transmitiendo de una generación a otra. Hay hermanos aquí que nacieron en el Evangelio y lo que aprendieron de sus padres lo replicaron ellos y ellos se lo enseñaron a sus hijos y quizás muchas veces aprendieron cosas que no estaban correctas porque no eran bíblicas. Entonces tenemos que conocer a Dios, ir a la palabra, no quedarnos con lo que alguien nos dijo porque parece bien, porque suena bien o porque tiene lógica. Y eso más o menos es lo que es una creencia. Aquello que se decide creer o afirmar sin que tengamos conocimiento o la evidencia real de que eso sea o pueda ser cierto. A mí me dicen, bueno, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo lo repito. ¿Y dónde está eso? Búscalo. No está, entonces no lo digas porque no está bien. Ciertamente Dios te dice, yo me glorifico, yo acciono, pero tú tienes que hacer tu parte. ¿Sí? Fe es acción, creyendo que Dios se va a mover también. Pero hay momentos en que Dios te dice, ¿por qué clamas a mí? Si ya yo te dije lo que tú tienes que hacer, agarra tu vara, clávala en el mar, abre las aguas y pasa con el pueblo. De lo demás yo me encargo. Porque ya yo te dije lo que tú tienes que hacer. Entonces hay momentos en los que hay que, en fe, clamar a Dios, pero en otras tú tienes que accionar porque ya Dios te ha dicho lo que tienes que hacer. Haz lo que te toca y déjale a Dios lo que a Él le toca. ¿Sí? Entonces, una vida en Dios no se trata de eso. Se trata de esto, vean qué hermoso. Esto da más paz. Y es lo que nos decía el primer pasaje que leímos hoy. Una relación con Dios. Miren esa imagen allí que semeja a un hombre que pudiera ser Jesús y a otra persona en una playa. Bueno, está en blanco y negro, pero eso es una playa. Una relación con Dios se refiere a una conexión, una correspondencia, un trato. Hay una comunicación de alguien con otra persona. Nuestro Dios es una persona hermosa. Nosotros con Él. Miren, hay comunicación,
hay una capacidad de escucharse mutuamente. Tú le hablas a Dios en tu oración, pero qué hermoso cuando esa oración se convierte en una conversación, porque aprendiste a escuchar y Dios te habla. A veces nos habla cosas que no nos gustan, pero es por nuestro bien, porque está en las Escrituras para nosotros corregir un paso que está dando mal, ¿sí? Nuestra relación con Dios no está construida sobre la base de métodos o costumbres, sino sobre los principios de su palabra. Lo que Él enseña en su palabra, allí está nuestra relación en una unidad perfecta con Él. Entonces, Él nos llamó a una unidad perfecta. Y ya ahorita vamos a ver, esa unidad perfecta, hermanos, está como, yo lo vi en la Escritura, sí está en 3 partes. Y para que haya una unidad perfecta debe haber armonía, una armonía. Yo le voy a pedir ayuda aquí a mi pastor. Pastor, necesito que me ayudes aquí con el piano, con el teclado, por favor. Quiero hacer un ejemplo para la comprensión. Yo no sé de música, pero lo vi y me pareció interesante en una prédica de un hermano que ponía un ejemplo y usaba esto. Y dije, bueno, lo entendí clarito, lo que él explicaba. Esto me sirve para que mis hermanos también, yo poderles llevar este mensaje. Pastor, esto lo aprendí por mi hijo que está en la sinfónica. Las notas básicas son 7. ¿Sí, mi hermano? Mi hermano es músico. Pastor, la sol mayor se conforma ¿de cuántas notas? 3 notas. Empieza con sol por sí solo. La otra sí. Re. Bien, va armonizando. ¿Y si suenan juntas? ¿Juntas todas? Suena bonito, ¿verdad? Y si en ese sol mayor yo dejo el sol, el si y meto otra que no sea re, al mismo tiempo así, pum. Al mismo tiempo así, pum. ¿Están las 3? No, otra que no sea... Que no. ¿Cómo suena? Parece el Círculo Valentino, ¿verdad? No estoy raspado. No estoy raspado. No estoy raspado, era así. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Ven, hermano, como en la música, hay algo que se llama armonía. Y la conjunción de sonidos que simultáneamente dan una sonoridad, un ritmo. Nosotros en Dios debemos estar unidos, pero mantener una armonía. Si nosotros tenemos a Cristo como cabeza, va a pasar eso que escuchamos al final feo allí. Lo contrario a la armonía es la desarmonía. Entonces vamos a desarmonizar, no entre nosotros, porque yo puedo estar en mi hogar en bendición, por ejemplo, y todos mis hermanos me quieren mucho, y yo estar enseñando algo que no es conforme a las Escrituras. Y ellos y yo estamos en una armonía, fuera de Cristo, fuera de la palabra. Pero es como el ángulo sin la cabeza. En algún momento eso se va a caer porque no soporta el peso. Entonces, nosotros tenemos que estar en una unidad, pero en armonía con Dios. Él es el centro, en base a Él gira todo. Entonces, les voy a presentar algo aquí. Tiene que haber unidad en 3 aspectos, amados. Una unidad en lo que se enseña y en lo que aprendemos. Una unidad en la doctrina. Doctrina es enseñanza para el conocimiento de Dios, su carácter. No solamente los mandamientos, que es bueno y que es malo. Su carácter, la personalidad de Dios. Tiene que haber una unidad allí. Que se enseñe puro el mensaje de la Biblia. Por eso decía el Señor, hablen todos una misma cosa. A través de Pablo decía, tiene que haber una unidad en la fe. Y va a depender de lo que hemos aprendido, de la doctrina. Si nosotros somos mal enseñados, vamos a tener una fe
que aunque sea muy genuina, está mal, porque está puesta nuestra confianza en otra cosa. ¿Sí? Podemos poner nuestra fe en un Dios que hace milagros, 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 pero nunca nos hablaron de un Jesús que salva tu alma. Nunca me dijeron que la verdadera bendición no es el carro, la casa, el dinero, ¿verdad? No, es que tu alma fue salva por Cristo porque tú creíste en Él y le aceptaste en tu vida como tu Salvador. ¿Sí? Entonces tú tienes una fe, si fuiste bien enseñado, firme, fiel a Dios, genuina realmente. Podemos hacer muchas cosas con una buena intención, bien genuina en nuestro corazón, pero mal. Porque el fin, el propósito, no es el que debe ser. Me explico. Entonces debe haber una unidad, primeramente, en la doctrina, una unidad en nuestra fe, que creamos todo lo mismo de la misma manera. Y eso, cuando hablo de lo mismo, es en Cristo como la Biblia lo presenta. Y debe haber una unidad en el Espíritu. Es decir, si usted aceptó a Cristo, su fe es genuina, porque usted le predicaron la verdad, vino a morar en usted el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios va a unir la iglesia. ¿Para qué? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos enseña a caminar bajo la transformación de nuestra mente, viviendo ahora para la gloria de Dios. Usted va a caminar ahora no practicando el pecado, dejando los malos hábitos, las malas costumbres, honrando a Dios y buscando a Dios en todos lados a todo tiempo. Entonces, les voy a leer rápidamente dónde está eso. Les decía que debe haber una unidad en la doctrina, en lo que se enseña y aprendemos. Eso está en 1 Corintios 1. Lo voy a leer rápido. Pablo le hablaba a la iglesia de los Corintios y deja constancia allí de que Dios derramó allí su gracia, los dones estaban derramados allí en esa iglesia. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecido en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Dio la capacidad de hablar en su nombre y el conocimiento de ese Dios. Continúa diciendo: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Fue manifiesto Jesús allí en esa iglesia. De tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual os confirmará hasta el fin, es decir, los mantendrá firmes, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Dice aquí que esta iglesia recibió la ciencia, el conocimiento de Dios por medio de la Biblia y por la predicación. Aquí estaba Pablo haciendo el trabajo, siendo testigo de Jesús. Y también hubo la capacidad de hablar y predicar a ese Cristo, porque Dios puso ahí ese don. Hay un mandato de ir y hacer discípulos. Todos tenemos esa misión. Dice en el 10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Cloé, los que han investigado, dicen que probablemente era una mujer que tenía una casa y en su casa había una iglesia. Y había gente que se congregaba allí, familia de ella, que fueron a informar a Pablo y le dijeron que hay divisiones y contienda entre ellos. En el 12 dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Por eso es que debe haber una unidad en lo que se enseña. Y no podemos enseñar cosas diferentes. Primero, porque sería una herejía. Y segundo, porque eso trae división al cuerpo. No podemos desmembrar el cuerpo.
tenemos que unirlo cada día en Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por nosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a alguno o algún otro. Dice en el último verso, en el 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Oigan, cuando Pablo dice que fue enviado a bautizar, no quiere decir que no hay el mandamiento de hacer discípulos y llevarlos a que se bauticen en el nombre del Señor, sino que no envió Jesús a Pablo a ser seguidores para él. No envió a Pablo a hacer una secta, a hacer un grupo donde él era el líder y eran sus ideas las que prevalecen y guían a la gente. Fue enviado Pablo a predicar a Cristo, a mostrar a Cristo a la gente y a llevar a la gente a Cristo, a que la fe esté fundada en Jesús y no en la sabiduría del hombre. No son las ideas mías, no son mis lógicas. Por ahí escuché un hombre que se dice pastor y dice, él hablaba algo y decía una cosa que es totalmente falsa. Y él decía, yo no tengo el basamento bíblico, pero estoy seguro de que es así. ¿Usted va a creer eso? Si no está en la Biblia es mentira. Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Entonces, Dios nos deja claro a través de Pablo que toda la honra, toda la gloria y la alabanza es para Dios por medio de Jesús. Voy a leer esto rápido. En el verso 22 de 1 de Corintios dice, hay muchos que llaman la atención y ofrecen señales y milagros. Otros demuestran su sabiduría humana y la gente por allí se va atontada. Escuchen. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. También está mal presentar solamente un Jesús que te quiera hacer rico. Porque la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas, si es la voluntad de Dios. Yo no concibo de que Dios considere o tenga en primer lugar darte comodidad material antes de que tu alma sea salva. ¿Qué vas a hacer con lo material si después te vas para el infierno? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si se pierde su alma? Ven que es mentira que enseñan esas cosas y no es bíblico. Entonces dice, para los judíos, la cruz, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Que te demuestra el poder, no te demuestra su poder, sino el poder de Dios por medio de la predicación. Y la sabiduría es la de Cristo, que derribó y venció a la muerte y a la oscuridad en la cruz. Vean lo que dice. Porque lo insensato de Dios, esto es algo como sarcástico de parte de Pablo. En Dios no hay nada pequeño, no hay nada insensato, ¿no? Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Cuando habla de vocación, habla de un llamamiento, de un llamado. Miren su llamado, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aleluya. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, por su gracia, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría
justificación, santificación y redención. Eres salvo, santificado. Jesús borró tus pecados y ahora el Espíritu Santo te santifica día tras día hasta que recibas la santificación definitiva. Hubo un rescate, Cristo pagó. Nadie ni nada alcanza a pagar ese precio. Por eso es que la gloria es de Él. ¿Quién paga por tu alma o por la mía? Nadie. No alcanza. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Miren, yo sé que quizás muchos han escuchado algo así. Han habido personas, ejemplo, Víctor, tengo un lugar en bendición donde me congrego y Dios me dio la oportunidad de estar al frente. Y de repente, bueno, Dios derramó su gracia y fue llegando gente, y fue llegando gente, y fue llegando gente, y gente. ¡Pua! Y, un crecimiento en número. Y eso me empieza a llenar el ego. ¡Wow! Cómo Dios se glorifica. Y yo voy y leo la Biblia y Dios me da algo y suelto la palabra y hay multiplicación. Y llega un momento en que digo, 1, 2, 3, 4, 5. Ya que hay una iglesia. No, yo voy a fundar una iglesia aquí. Ya tengo la gente. Y ya la gente me ve como su líder. Aquí está un trabajo hecho. Como si fuera un partido político. Mire, ¿tú crees que Dios se mueve de esa manera? Arrancándole partes del cuerpo. Eso no es de Dios. Pero ¿qué pasó? Tu ego se infló y creíste que eras tú y no la gracia derramada de parte de Dios, que se plació en usarte, pecador, que se plació en glorificarte a través de ti, hombre o mujer con naturaleza caída. Y tú agarraste lo que Dios te dio para rebelarte en su contra. Es un ejemplo de cómo alguien desarmoniza dentro del plan de Dios. Dios nos guarde de eso. Aquí pura gente de Dios. En el nombre de Jesús yo lo creo. Pero hay quienes han hecho eso. Y eso no está bien. Eso no está en la Biblia. Predica a Cristo. Enseña a Cristo. Lleva a la gente a Cristo. Yo me acuerdo que cuando empezó nuestro hogar en bendición, allí llegaron hermanas de otras congregaciones. Y esas personas estuvieron allí varios meses. Y venían rotas de sus congregaciones. Y allá, no sé por qué Dios obró así, allá no fueron restauradas en nuestro hogar. Y hubo hasta sanidad. Y después que esas mujeres sanaron físicamente, sanó Dios su corazón, ellas se levantaron y dijeron, vamos a nuestras congregaciones, vaya con Cristo. Y denle la gloria a Dios, vaya. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros no somos cuatreros. No andamos robándonos ovejas ni haciendo esas cosas. Eso no es de Dios. Eso lo hace otro. Que el Señor lo reprenda. Bueno, es Dios. Entonces, importante, la unidad en lo que se enseña. Que sea Cristo, que sea la palabra. Para que nuestra fe esté fundamentada en Cristo y no en ideas humanas. Entonces, les decía, unidad en la doctrina, en lo que se enseña. Unidad en la fe y unidad en el Espíritu. Que creamos todos fielmente en lo mismo y de la misma manera, porque fuimos bien enseñados. Y en base a esa fe, el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros nos dirige para una vida santa para el Señor, para servirle como Él merece. En Efesios 4 habla de la unidad del Espíritu, pero también está allí la unidad de la fe. Leo desde el 1, dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego
que andéis como es digno de la vocación, aquí está otra vez el llamado, ¿ves? ¿Con qué fuisteis llamados? ¿Fuimos llamados a qué? A estar unidos con Cristo. Lo leímos hace rato. Con toda humildad y mansedumbre. Tenemos que seguir a Cristo e imitarlo. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Eso se llama paciencia. Cuando usted junta humildad y mansedumbre, hay paciencia. Y cuando hay paciencia, usted resiste y persiste en la obediencia a la palabra, sea cual sea la circunstancia. Porque estás con la mirada puesta en Cristo. Él es tu piedra angular, es la cabeza del ángulo, donde soporta o donde cae todo tu peso. No es en ti, es en Él. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. En amor. Solícitos, eso quiere decir esforzados y sin perder tiempo aparte. Solícitos en qué? En guardar, en cuidar, en mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La paz es armonía, como les decía. Y cuando hay armonía, que estoy aquí vuelto un zaperón. Cuando hay armonía, podemos decir esto, podría ser, armonía habla de que hay un acuerdo entre las partes de un todo. Nosotros la iglesia somos un todo, compuesta de partes que están en un acuerdo entre nosotros, pero primeramente con Dios, por medio de Cristo y su palabra. Y cuando nos ponemos en un acuerdo, entonces viene la iglesia y sus miembros a armonizar, como vimos el ejemplo con las notas musicales, a armonizar con Cristo. Y armonizar quiere decir ajustarse a. Entonces nosotros nos ajustamos a ningún hombre, a ninguna doctrina humana, a ninguna asociación, a nada de eso, a Cristo y a su palabra. ¿Y cómo dice que debemos estar según el Espíritu? En un cuerpo, somos la iglesia, un mismo cuerpo, todos unidos. En una fe, creemos todo lo mismo. Y un bautismo, estamos todos unidos a lo mismo, al mismo, a Cristo. Un bautismo, no hay diferentes fees dentro de la iglesia, no. No anda un ojo caminando solo, agarrado de la mano con dos ojos más, no. Todos unidos. Un Señor, uno solo al que le servimos, ese es un Señor. Una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Es decir, es la plenitud. Principio y fin es Dios de todas las cosas. Y nosotros sus hijos, todos por igual. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, de todo lo que Cristo es, nos dio un poquito a cada uno como Él quiso. ¿Sí? Mi hermano evangeliza, canta para el Señor, ministra. Nuestro hermano pastor tiene ese llamado pastoral y a cada uno le fue dando algo, ¿verdad? Pero todo eso lo tenía Cristo en él. Pero como Cristo está reflejado en la iglesia y la iglesia entonces tiene todo lo que es Cristo distribuido entre sus partes. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Fue vencido a la muerte y a cambio de eso Dios nos dio a través de Cristo dones. Ministerios, áreas en que servir. Ministerio es servicio. Ministro, servidor, sirviente del Señor. Es un ministro. Oh, ministro, si tú eres un sirviente del Señor, qué privilegio. Dice en el verso 11 que Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Esos van juntos.
¿A fin de qué? ¿Cuál es la finalidad de que Dios estableció a personas con estas capacidades? Para perfeccionar a su iglesia, hacerla madura en el conocimiento de Dios. Entonces Dios llamó a estas personas y le dio estas capacidades para que su iglesia no sea neófita, no sea una iglesia sin conocimiento, sino que estas personas tienen el trabajo y la responsabilidad de edificar a la iglesia, dándoles a conocer a Dios y a Jesús, para que no sean engañados por falsas enseñanzas y por ideas de hombre. Hasta que lleguemos a la unidad, aquí viene la otra unidad, la unidad de la fe. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto dicho en términos más simples, es que cuando creemos en Cristo de la misma manera todos, conociéndole, el Espíritu Santo va a obrar en nosotros para perfeccionar, hacernos madurar en nuestra conducta, en todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, para que seamos semejantes a Jesús y que nuestra medida, nuestro estándar, sea Cristo, no el hermano, no los que están en otras congregaciones, no. No mires a tu hermano cómo hace las cosas, gloria a Dios que lo usa. No mires a tu hermana, mira a Cristo. Ah, Señor, y cuando tú ves a Cristo, tú te das cuenta cuánto te falta, cuán pequeños somos, cuán nada somos, si no estuviera Él. No es posible. Porque si hasta hoy yo he podido hacer cosas y cosas y cosas, pero quito a Cristo, todo se cayó, hasta ahí llegó. Su plan sigue. No sé qué va a pasar conmigo. Entonces, continuamos. ¿Para qué debe ser edificada la iglesia con estos ministerios? Para que, como les dije, no seamos engañados, dice la Biblia. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Un niño es alguien que no tiene conocimientos, es inmaduro, no tiene experiencia, nada de eso, no conoce. Alguien le dice algo y se lo cree. Es un niño chiquito. Y cree que todo el mundo es bueno. No desconfía de nadie. No sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Pues Dios dijo, no, yo voy a enviar estos que yo levanto por medio de Jesús, para que mi iglesia tenga discernimiento, para que me conozca realmente y no le vendan a otro Dios. Para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error, te enseñan cosas que no son correctas y te desvían. Sino que siguiendo, este es el fin de la unidad perfecta. Doctrina, enseñanza, que es eso mismo, fe y el Espíritu guiando, esa es la unidad perfecta que buscamos. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, en quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto no es otra cosa que mantenernos unidos en una relación con Dios para ayudarnos unos a otros, guiados por el Espíritu, a mantenernos firmes hasta que Jesús venga por su pueblo. Así, de esta manera, amados. Y hay cosas que nos enseñan, como les decía al principio, y que nos llevan sutilmente a desviarnos de la verdad. Creo que en el hogar comentaba algo, y es que ¿qué está queriendo hacer el enemigo? No es meter miedo. Si el enemigo te asusta, te lleva a los pies de Cristo, porque vas a salir corriendo a clamarle a Dios y a arrodillarte y a pedirle a Dios, ayúdame. Él no te va a decir tampoco, tienes que darle la espalda a Dios. Él te va a presentar una opción, una propuesta
apetecible, viable, con lógica, aparentemente, para que tú decidas por eso y dejes a Dios, sutilmente. Vimos allí que Dios no es religión, Jesús no es religión, nada de eso. Pero nos han llevado a practicar cosas, a hacer cosas. Por ejemplo, y quiero dar estos ejemplos porque cuando hay una enseñanza tiene que haber una aplicación práctica. Y no tengo quizás el tiempo para hablar más, pero al menos dar algunos ejemplos de cómo debemos vaciar nuestra mente y llenarnos de la palabra conociendo realmente a Dios. Fíjense, nos han dicho y nos hablan siempre de una muy mal enseñada guerra espiritual muchas veces. Que si se me levanta el enemigo, y ay hermano, mire, la palabra enseña que si usted vive en santidad, el enemigo no lo toca. No es que no vas a tener problemas, no es que no vas a tener dificultades, no. Pero Dios te va a guardar. Porque la comunión íntima de Dios es con los que honran, con los que le guardan. La palabra dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los defiende. Entonces Dios no es mentiroso para permitir que tú le honres y que el enemigo te toque. Podrás respirarte en la cara y vas a sentir su olor nauseabundo quizás. Y Dios algo quiere hacer con eso, cuando lo permite, te recuerda algo. Pero Dios te guarda y te defiende si realmente tú estás firme en Él. Entonces nos dicen, una cosa que se ha enseñado es que tú tienes que agarrarte por los pelos con el diablo. Y escucho gente diciendo, dile al diablo, diablo tal, pa. Dios no nos llamó a eso. Claro que sí, hermano, usted está loco porque aquí la Biblia me dice que Dios me dio poder. ¿Pero poder para qué? ¿Cómo se emplea eso? En Santiago, Dios dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. Ese es el poder que tenemos los cristianos. Quizá usted no esté de acuerdo conmigo. Lo dice en Santiago. El poder que tenemos es para nosotros no sucumbir ante los ofrecimientos de las tinieblas, para no dejarnos llevar por ellas, para poder estar firmes ante las tentaciones, porque Dios aparte te va a dar la salida. Ese es el poder que tenemos. Pero acá aquí dice que nos dio poder para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Te reprendo y te arrebato y te amarro y te no sé qué cosa. Vea, hay un pasaje en la Biblia que nos habla de que un ángel, un arcángel, contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés. Esto no está en ninguna otra parte de la Biblia, solo en ese pasaje. ¿Y qué pasó? No era un demonito, un angelito caído, era Satanás que gobierna las tinieblas. Y ese ángel de Dios le dijo, el Señor te reprende. Usted sabe lo que significa reprender. Reprender es suprimir. Cuando tú suprimes algo, tú lo reduces, tú lo minimizas, lo neutralizas. Y ni tú ni yo tenemos poder para eso. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia enseña que tú y yo somos inferior a los ángeles en capacidad, en fuerza. Es más, te digo más. La misma Biblia, refiriéndose a Jesús, dice que cuando vino hecho hombre, fue hecho un tanto inferior a los ángeles. Entonces, ni tú ni yo tenemos poder para enfrentarnos al diablo y suprimirlo y dominarlo y neutralizarlo. Es Dios. ¿Sabe qué pasa allí? Es algo como esto. Yo tengo un papá, físico-culturista, bien grandote así. Y yo así firifirito, sí. Y ese papá tiene un enemigo. Y como ese enemigo es mi enemigo, y donde yo lo veo, ahí está. Y lo veo así con cara de rabia. Pero resulta que aquel también es grandote porque va para el mismo gimnasio que mi papá. Pero mi papá es más grande. Aquel
lo botaron del gimnasio de donde mi papá iba y quedó por ahí en la calle. Y entonces yo me lo consigo y le digo, mira tú, ¿qué tú te crees? Que porque no... Y vente pues. Y el enemigo de mi papá me ve así. Y dice, este flaquito cree que si lo agarro me lo como. No le hago nada, porque si no el papá me desbarata. Eso es lo que pasa. No es que tú o yo, es que si no nos toca es por nuestro Padre. O por nuestro hermano mayor Jesucristo, que también es grandote. Y que cuando el diablo lo ve, el enemigo se tiembla. No se trata de mí. Entonces nos han enseñado, ordénale, reprende o ama. No. La Biblia no enseña eso. Bajo ninguna circunstancia enseña eso. Hace unos días me tocó compartir con unos hermanos de distintas congregaciones en una actividad y compartí ahí una palabra con ellos y hablábamos de los profetas. Y ciertamente Dios levantó profetas ahí. Pero nuestro pastor aquí en casa, honró tu vida, pastor. Siempre Dios lo ha usado para enseñarnos de que ya no hay profetas como los del Antiguo Testamento que fueron hasta Juan, el Bautista, donde recibió una revelación de Dios directa. Ya no hay aquí. Sí hay gente que Dios usa en profecía, pero a través de lo que ya está revelado aquí. Entonces, ¿qué es lo maravilloso? Bueno, que yo no conozco a mi hermana Ángela y yo vengo aquí por primera vez a predicar y de repente ella está pasando una situación y Dios me guía en el Espíritu, habiendo dado la iluminación de la palabra, me dirige a hablarle una palabra que está en las Escrituras, encaja perfectamente con su situación. Fue Dios hablando. Pero la pude haber pegado y si no viene de Dios, hay algo. Aunque Dios no trabaja bajo esquemas, Dios siempre habla con el que le busca en intimidad. Y si tú tienes el Espíritu Santo y tú hablas con Dios, es que mi papá está bravo conmigo, que me manda a decir algo con otro. Imagínate que vives en la casa de tus padres. Y entonces tú tienes un hermano o una hermana. Y pasa tu papá y le dice a tu hermano o a tu hermana, mira, dile a Víctor que ahí está la comida. Mira, que manda a decir mi papá que ahí está la comida. ¿Por qué no me dice a mí? ¿Está bravo conmigo? No, si tú le buscas y tú tienes una comunión con él, él te va a hablar, pero va a usar a otra persona para confirmarte lo que él ya te ha dicho. Y si es algo en lo que tú tienes que accionar, te lo va a repetir y te lo va a confirmar una y otra vez, te va a coquinar con sus otros hijos hasta que tú prestes atención. Pero Dios puede hacer eso, pero el objetivo principal, ejemplo, de otra cosa que hemos aprendido mal y que a la gente le gusta mucho, los profetas, es que la función del profeta es corregir. Y los profetas, o los que se llaman profetas hoy, quieren ser aclamados y adorados y aplaudidos, cuando la Biblia nos enseña que los profetas la gente no los quiere. La gente sabe, ahí viene que se la da de espiritual, el más... Todo es malo. Cada vez que viene con una palabra de que algo está malo. Bueno, pero que para eso Dios los levanta. Pero solamente no te dice que algo está malo. Te da un consuelo porque te dice, mira, Dios te habla por esta palabra. Y te dice, debes corregir esto. Y esto no está bien. Pero te recuerda que te ama. Y que si estás en esa tentación, Él da la salida. Él te va a mostrar, Dios te va a hablar, pero también te va a consolar. No es destruir a la persona y dejarla tirada allí. Entonces, nos han enseñado mal esas cosas. Que alguien te va a decir, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere bendecir económicamente y paz. Y la gente en pecado. En pecado, en pecado, en pecado. Fíjense lo que dice Jeremías. Y con esto concluimos. Vamos sobre el final ya. Jeremías 23.
Cuando habla de gente que va en nombre de Dios y Dios no los ha enviado, dicen atrevidamente a los que me irritan, es decir, a los que viven contrarios a Dios. Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿No han escuchado eso? Este es el año de tu bendición. Y este es el año de... No envié, dice en el 21, yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Y en el 22 dice, ¿cuál es la función de un profeta? Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Esa es la función de un profeta, aunque a la gente no le guste. Y aunque a los que son usados en profecía tampoco les guste, porque saben que si Dios te manda a dar una palabra de corrección, no todo el mundo la recibe. Y es desagradable cuando la gente no lo recibe. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Vas a agradar al hombre o vas a agradar a Dios? Porque si aún agradamos a los hombres, no somos siervos de Jesús. No somos siervos de Cristo. Entonces, concluyo con esto. ¿Para qué estos ejemplos? Para que vean que muchas veces y por mucho tiempo hemos hecho cosas de manera religiosa, porque nos gusta, porque nos parece bien, pero no estamos yendo a lo que dicen las Escrituras respecto a eso. Si nosotros vamos a la palabra, escudriñamos y aprendemos, y de lo que nosotros recibimos le enseñamos a otros, vamos siendo fortalecidos, y cada vez será más difícil que caminemos en el error. Esta es una casa de restauración. Y aquí constantemente van a venir personas que vienen de otras iglesias, heridos, dañados, quebrados, rotos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vas a hacer tú, líder de hogar, de departamento, cuando escuches a un hermano hablando cosas que no son de Dios, cosas que aprendió, que no son bíblicas? ¿Lo vas a dejar que siga camino al precipicio? No. La unidad perfecta, enseñanza, fe y la guía del Espíritu, eso nos lleva a estar en la cabeza, unidos a la cabeza, que es Cristo. Les pido que se pongan de pie. Vamos a orar, hermanos, por sabiduría que venga de Dios. Sabiduría para saber llevar adelante las tareas que Dios ha puesto y las responsabilidades que Dios ha entregado en manos de cada uno. Y para que sepamos discernir entre la verdad y el error. Y que eso que Dios nos da, podamos llevarlo a otros para que todos caminemos juntos, unidos, guardados por Dios y ceñidos a la cabeza, tomados, asidos a Cristo. Ven, únete a Cristo y aprende de Él. Aprende cómo lo hace, camina con Él, trabaja con Él. No quites tu mirada de Jesús. No te dejes llevar por ideas que no son de Dios, que no están en las Escrituras. Solamente Él da la victoria. Amén. Señor Jesús, toda la gloria y la honra es para ti, la alabanza, Señor, por los siglos.